cómo pasar desde un modelo lógico relacional a un modelo físico de base de datos. Para poder empezar necesitamos conocer los tipos de datos que maneja nuestro gestor de base de datos. En todo caso vamos a manejar el SQL Server, para lo cual tenemos definidos estos tipos de datos con sus longitudes correspondientes de almacenamiento. Estos tipos de datos los he clasificado de la siguiente forma. Los tipos de datos numéricos exactos, que puede ser el begin, el int, el decimal, el int, el money, el numeric, el small money y el tiny int, y los numéricos aproximados que están en el float y el real. También tenemos tipos de datos para manejar la fecha, como el date, el datetime2, datetime offset, small datetime y el time. Para manejar cadenas de caracteres tenemos el char, el varchar, el texto. Para poder almacenar caracteres Unicode, el nchar, el nvarchar, el ntext. Y para poder almacenar las cadenas binarias tenemos el binary, el image y el var binary. Entonces, de acuerdo a todos estos tipos de datos, voy a implementar el esquema lógico relacional que habíamos implementado en el anterior video. Estamos con las 5 tablas. Acá ya tenemos el esquema físico de las tablas. Tenía simplemente estas dos columnas. Ahora he implementado los tipos de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, oficina utiliza el tipo de datos entero, ¿no? Y en esta otra columna lo que se está mostrando es que si este tipo o este campo podría estar nulo. En este caso, cuando encontramos un n, significa que no puede ser nulo el dato introducido en este campo. La letra S significa que sí puede ser nulo el dato introducido en este campo. ¿Qué quiero decir que puede ser nulo o no? Quiere decir que al insertar los datos a veces no vamos a necesitar la región, por lo tanto va a aceptar valores nulos, va a aceptar valores que no tengan datos. Eso significa esta columna. Acá estamos viendo una gran variedad de tipos de datos que vamos a utilizar acá. Por ejemplo, en ciudad el nvarchar de 50 significa que va a almacenar 50 caracteres para la ciudad. Si vemos también uno de los detalles es de que los tipos de datos numéricos, por ejemplo el int, money, int, que estamos manejando, no tienen una longitud especificada, debido a que la longitud está ya predefinida por el sistema. Sin embargo, nos da la opción de poder definir una longitud para los tipos de datos de tipo cadena de caracteres. En la relación también debemos de notar de que las llaves foráneas con las primarias tienen que ver mucho, a pesar de que son diferentes los nombres que ya tienen los campos de estas dos tablas, pero sabemos que están enlazadas por el campo primary key y foreign key. Lo que se debe de hacer es que cuando tenemos un campo foreign key debemos de llevar el mismo tipo de datos que se está manejando en el primary key. Es decir, si acá el número empleado es int, acá el foreign key director también tiene que ser int. Lo mismo va a suceder en el cliente. El representante del cliente va a ser int debido a que su primary key es tipo int. Acá lo mismo, en esta relación reflexiva, el director del representante va a ser int porque el número empleado también es int. Acá es otro ejemplo que tenemos, que jala las dos primary keys, que está el 1 y el 2, mantienen las llaves primarias aunque el nombre ha cambiado. Por ejemplo, de idfav en el varchar 5 acá solamente se llama fav, pero sigue manteniendo el tipo de dato que se ha definido en la tabla de donde se está extrayendo las llaves primarias. Con este esquema físico ya podemos implementarlo en la base de datos de SQL Server.